Hola, buenas noches. Estamos esperando que Jornel se pueda conectar. Bienvenido, Jornel, a las charlas de los miércoles. Es un gusto tenerte hoy. Jornel nos está acompañando desde La Habana. Eh, yo conozco a Jornel hace ya, nosotros el primer proyecto en el que trabajamos juntos fue un proyecto para las muestras eh, laterales a la Bienal de La Habana en el año 2012. Entonces, desde esa época te conozco y realmente ha sido un gusto trabajar contigo todos estos años y aprender de ti y de tu trabajo. Eh, Investigando para hacer esta entrevista encontré muchas eh, entrevistas, artículos que hablan sobre ti y casi la gran mayoría de los críticos y analistas en general siempre te describen como un artista algo enigmático, como fuera de, o como Elvia Rosa Castro te diría, eres un contracorriente de primera. Entonces cuéntanos, o bueno, más bien ilustremos a nuestro público en esa gran instalación que tú hiciste cuando estabas terminando tus estudios en el Instituto Superior de Arte, en el ISA, que hiciste el caballo, este gran caballo, a ver, les muestro la imagen. Era este gran caballo emplazado en el patio de la universidad y pues tú lo hiciste con agua. Entonces, de ahí a que esta crítica defina a Jornel como este contracorriente de primera, porque mientras que el resto de tus compañeros estaban buscando soluciones perdurables o materiales que fueran más tradicionales, tu instalación era un caballo pintado con agua. Entonces, cuéntanos un poco sobre esta instalación y cómo describes tu práctica artística. Eh, Sandra, no sé, muchas gracias por invitarme a la charla. Ciertamente nos conocemos hace ya bastantes años. Tenemos Sí, una relación, ¿no? sí. Y tú conoces mi trabajo, eh, también has ido siguiendo mi proceso de desarrollo así de mi obra. Y bueno, nada, quiero agradecerte a ti y bueno, saludar también a la gente que está conectándose. Eh, Eso es una obra inicialmente de 2003-2004, en el periodo en que yo estudiaba en el Instituto Superior de Arte, en el ISA, que es la Universidad de Artes de La Habana. Eh, y nada, es un espacio increíble, el espacio de la escuela. Eh, Esta obra es del 2004, se llama El caballo de las praderas. En ese espacio convivíamos todos los estudiantes de arte de mi generación Ujú. es un espacio eh, donde tiene césped, grandes espacios de césped, porque antes del triunfo de la revolución era un campo de golf. Ujú. Y siempre me gustaba que en esa zona de atrás donde está el pasto verde había Ujú. caballos, había animales. Ujú. Y un poco inspirado en la tradición de los jardines japoneses eh, Ujú. y los jardines básicamente de japoneses y zen, que juegan con los espejos de agua para dimensionar de alguna manera el reflejo del paisaje. En Ujú. esto me inspiré para hacer esta obra, ¿no? En ese momento estaba muy inmerso en este tipo de lecturas y toda el referente de la filosofía eh, oriental, que ha permeado también parte de mi trabajo y de mi vida, ¿no? En sentido general. Y esta obra tiene que ver con eso, con ese periodo de estudio y con esa experiencia en particular de vida en ese espacio que es Elisa. El Ujú. caballo, la idea era que el cuerpo del caballo dibujado con agua reflejara el paisaje que estaba de fondo y crear una Sí. relación entre fondo y figura, ¿no? Ujú. Ciertamente es un periodo en que yo hago esta obra, un periodo formativo y estoy explorando con este tipo de
de materiales, ¿no? Efímeros. Y es algo que me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho sacar un poco las intervenciones en el espacio y, y salirme también del espacio de galería, que es un espacio cerrado, que es un white cube, y cómo dialogar con otra lógica, ¿no? Que es la Sí. lógica de la afuera, ¿no? Eso me interesa con esta obra en particular y me interesaba. No, sensacional. Bueno, en tu obra hay un gran uso de lo que viene siendo el texto y la imagen y el uso de la poesía. También es algo fundamental en tu obra, el uso de la poesía. Entendiendo la importancia para ti de construir imágenes, más no de ilustrar conceptos visuales. ¿En qué radica esa diferencia? La poesía es básicamente una experiencia sensitiva que se traduce desde el lenguaje y tiene mucha relación con el arte visual en sentido general o una tradición de la poesía, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el haiku, que capta una imagen y la traduce en palabras, ¿no? De manera muy sintética. Y esta Sí. experiencia me interesa mucho. Yo entiendo también la poesía desde el hecho mismo de lo que significa poesis, ¿no? Que es creación. Y entonces entiendo la poesía como una manera de ir más allá del género poesía. No Okay. sé, estoy pensando, por ejemplo, en Andrei Tarkovsky, cineasta ruso, que trabajaba mucho con las imágenes dentro de su filmografía y hacía referencia a una tradición poética rusa. Su padre era poeta, pero él entendía también la poesía desde la creación misma. Y es una idea que puede permear a todas las artes, que no es únicamente de la poesía como reducida al espacio literario. Okay. Esa es una observación que también siempre hago cuando hablo de mi trabajo y cuando se relaciona mi trabajo con con la poesía. Porque realmente me interesa la relación entre texto e imagen en muchos aspectos, ¿no? Ya sea la utilización del título o el texto dentro de la propia obra o la obra construida o la imagen construida con el propio texto, como es el caso de los caligramas. Sí, ahí hay una imagen de este caligrama de haiku que tú hiciste para la muestra que hicimos juntos en la Bienal del Exacto, 2012. exacto. Entonces ahí sí, no sé si lo puedan ver bien, pero básicamente Journel hace la imagen con, con letras, con Con letras. texto y dice azul, azul y cuando rompe la ola en el dibujo, pues es rojo. Que es Y una es una, manera, sí. sí, y es una cita también a la ola de Hokusai, un grabado clásico japonés, ¿no? Sí, sí, que también ahí es también la potencia del texto, porque si el romper de la ola es cuando la ola tiene más fuerza y tú lo describes con la palabra rojo, obviamente a pesar de que no esté pintado rojo, pues gracias al texto Sí, logras darle esa fuerza a la imagen. O sí, porque incluso, el título de esta pieza es En la paz del azul reina la cólera del rojo. ok, bueno, ahí ya con título poético también. Que, qué interesante. Hablemos, por ejemplo, de esta pieza que se llama Aquí yace la poesía. Aquí yace toda la poesía. Toda la poesía, perdón. Sí, sí. Es una pieza pequeña hecha con tipos móviles Ujú, de imprenta. Eh, es el alfabeto completo y es como una especie de pequeño monumento a a la propia construcción de del texto poético, ¿no? ujú, O sea, esta,
este alfabeto refiere a las infinitas posibilidades de construcción de las imágenes poéticas, ¿no? Ujú. Entonces, como una especie de contenedor de toda la referencialidad y la construcción del texto, ¿no? Sí, Es pequeña, es una pieza pequeña que sí, funciona así. pero a mí me parece increíble, porque ahí ya hace toda la poesía, en realidad. Sí, Todo lo que necesita son las letras. exacto. Em, También, entonces, para, perdón, sí, sí. también siempre me acuerdo de un poeta, una vez le preguntaron qué era la poesía y él dijo, la poesía es el uso de la palabra para lo que la palabra no fue hecha. Entonces, es como una tensión que se establece con con el lenguaje Ujú, para generar imágenes. O sea, es el ujú. lenguaje eh, revertido en otra lógica, que es la Sí, lógica poética. Entonces siempre me gusta como tensar esta relación, ¿no? ujú. Sí, aquí tenemos otro ejemplo que es precioso, que es esta obra que se llama Exergo, en la que Journel lo que hace es que pone textos en donde van los anuncios de obras de teatro o películas de cine en distintos teatros en La Habana. Entonces por ahí dice, por ejemplo, en este dice, en una Huida, huida eterna huyen los horizonte. horizontes. Sí. Y es un verso de Rimbaud. Ujú, Eh, en esta ocasión, esto es una pieza del 2012 al 2016. Fue ujú. una serie de intervenciones, digo, al 2014, perdón. Fue una serie de intervenciones que estuve haciendo en las marquesinas de los cines de La Habana. Sí. Y entonces, eh, por suerte, la pude hacer, ¿no? Después de las negociaciones que siempre se hacen para hacer este tipo de proyectos en el espacio público en Cuba, ¿no? Que tiene Sí, sus es dispendioso. especificidades así. Ujú, Entonces, la idea era poner un verso o una imagen poética que tuviera relación con mi proceso de trabajo, porque muchos de esos textos salen de anotaciones en agenda, de referencias muy puntuales así que me interesan a mí, de ujú. poetas específicos también. Entonces, eh, era ubicar el texto en la marquesina del cine como si fuera una película. O sea, siempre se pone la antesala de hoy y film, como Ujú. si a la misma vez el poeta fuera el director del filme, ¿no? Y eso Sí, creaba como una especie de una especie de desconcierto, sí, en el espectador o en el espectador agudo, ¿no? En este caso, sí, que se daba cuenta de que estaba pasando algo ahí que no era eh, normal, ¿no? Que era como una especie de texto en la ciudad. Ahí también fue interesante porque me enteré y es una anécdota paralela a la propia construcción y desarrollo de la intervención. Y es que existen un grupo de personas que le pagan por leer los textos de la ciudad y buscar, no, su, y buscar su relación y su correlato con la realidad, ¿no? ujú. Entonces la gente, las personas que administraban y dirigían el cine me decían que iban estos inspectores a preguntar si realmente era una película, si estaba sucediendo. Y es un dato anecdótico así, pero que es interesante. Como mismo fue interesante todo el proceso de trabajo con los cines, porque los cines todavía, dentro de los cines de La Habana, convive toda la tecnología vieja y todas las máquinas, y es un mundo por dentro como súper interesante también. Ah, qué Vaya, lindo. Está como suspendido en el tiempo. sí, 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 a nivel personal fue una experiencia de descubrimiento de ese espacio, ¿no? Que son los Ujú. cines de La Habana que vienen de los años 50, así, esa tecnología todavía
está adentro, muchas veces inutilizada, pero está. Y luego estas letras también, la experiencia física de las letras, poner las letras y las letras. Existen cajas de letras de estas que se ponen así. Y eso es una experiencia también que me interesa como parte de mi trabajo, que es la fisicalidad del texto. O sea, la materialidad del texto. Que lo vimos ahí, por ejemplo, en el caso de Aquí yace toda la poesía, que la obra misma está hecha con tipos de imprenta que ya es una tecnología en desuso, o sea, prácticamente no se usan esos tipos antiguos de imprenta, ya son parte de una reliquia, ¿no? Sí. Y este tipo de experiencia me interesa, así, abordarla, rescatarla. ¿Y cuánto tiempo te demoraste por ejemplo, acá tenemos el del Riviera? No, yo, pues como yo veo la foto chiquita, no lo alcanzo a leer. Una lengua Es para... un texto de Antonín Artaud que dice: una lengua para ahorcarme. Ok. Hoy, una lengua para ahorcarme. Antonín Artaud. Hoy, una lengua para ahorcarme. Sí. Por ahí está un amigo, Orlando Hernández. Ajá. Sí. Jornel, ¿cuánto tiempo te demoraste en montar cada marquesina? ¿O eso es algo fácil de hacer con las personas que trabajaban en el teatro? Es muy dúctil. Por lo general lo hacíamos por la noche y ya amanecía el día, estaba puesto el texto, ¿no? Y la gente que Sí. pasaba no se podía. Y en algunos momentos se quedaba un día, una semana o 15 días, fue lo más que se quedó. Lo que más que lo dejar. Sí, y luego también me gustaba, en algunos casos se ve la imagen que el texto seleccionado por mí en este caso convivía con la programación del propio cine, como es en el caso del cine Yara o el cine La Rampa, y eso me gustaba porque le daba veracidad. Y luego también el espacio del cine, esa marquesina es muy codiciada también por espectáculos de humor, incluso por conciertos musicales dentro de algunos cines, ¿no? Sí. Entonces, es como una plataforma que promociona ciertos eventos. Y entonces a veces era difícil pedir más tiempo del que ellos te podían dar. Claro. Luego estaba esperando a alguien que iba a hacer un concierto o que iba a presentar algo y lo ponían en el cine, ¿no? Wow, a mí esa obra me encanta, aparte que tú insististe en que fuera una serie de postales con las imágenes de cada instalación, precioso. Exacto. Siempre me gusta delimitar el formato de la propia obra, porque, ¿sabes? Trabajo en dibujo o libros de artistas o intervenciones o instalaciones, y me gusta siempre respetar la lógica de cada obra, ¿no? Y en este caso quería que fuera como muy precisa el carácter de intervención, no de fotografía construida, ¿sabes? Que se presta como para que pueda ser hecho en Photoshop. Claro. O algo así. Sí, no, tenía que ser de verdad. Sí. De ahí que te diga que eres un contracorriente. Bueno, Entonces, interesante que pues tu obra, además de hacer todo este análisis sobre el lenguaje, también busca medios muy distintos en que expresarse. Por ejemplo, hablemos de esta serie de cuadernillos, revistas o blog escritos que son tu serie de P350, que son estos libros o revistas que Jornel construye usando papel de las bolsas de cemento, que es el cemento Siboney, y él invita a otros artistas a intervenir estos cuadernos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de esta exposición en la que pues se ve, ¿no?, los distintos ejemplares.
Cuéntanos un poco sobre esta instalación. Eh, Esta gran publicación alternativa, ¿fue fácil lograr la colaboración con otros intelectuales? ¿Estuvieron muy interesados o fue difícil o hubo cierta competencia? ¿Cómo fue la receptividad de este proyecto, tanto de las personas que colaboraron para hacerlo como del público que lo pudo explorar? Sí, esto fue un proyecto que iniciamos Omar Pérez y yo. Omar Pérez es un poeta de la generación de los 80 que vive en Cuba Ujú, y él estuvo muy vinculado a revistas físicas, o sea, impresas, eh, que se hicieron en Cuba a finales de los 80 y principios de los 90. Entonces él conoce muy bien todo el tema y la complejidad del espacio editorial acá en Cuba, ¿no? Entonces, ujú. sobre la base de algunos diálogos que tuvimos Omar Pérez y yo, eh, pensamos en la idea de generar un proyecto de publicación alternativa, física, eh, que fuera gestionada, autofinanciada y que no fuera un problema, ¿no? La realización en términos de costo, de producción, Ujú. y empezamos a trabajar sobre los sacos de cemento que normalmente se botan, ¿no? Que eran como una Sí, especie de cebolla, que entonces empezamos como a recortarlo y esos sí. cuadernos enviábamos y se los repartíamos a diferentes personas, ¿no? Amigos, y fuimos creando una plataforma de ejemplares únicos que se presentaban en diferentes espacios, con performance, con lectura, con, con charlas también sobre temas asociados a la propia experiencia y a Ujú. la elaboración del proyecto. Era un proyecto de publicación horizontal, donde todo el Sí. mundo podía hacer su colaboración. Entonces, invitamos a arquitectos, tatuadores, diseñadores, eh, poetas, mucha gente joven que quería así como colaborar, ¿no? Sí. Y esta experiencia fue súper interesante, sí, fue bien interesante como proceso de trabajo, ¿no? Y luego esas presentaciones también sucedían así de manera simétrica, en espacios alternativos, por lo general, eh, sí, en un in-between ahí entre el espacio literario y el espacio artístico, ¿no? O sea, de las artes visuales, Sí. básicamente. Y era un proyecto de gestión cultural, ¿no? Ujú. O de activismo, un tipo de activismo cultural, que es una parte también que me interesa potenciar dentro de Dentro mi de tu práctica. experiencia así. Sí, bien, bien interesante porque ese tipo de activismo logra que busques colaboraciones y logres, em, pues instalar, pues no sé, yo siento que tu trabajo en esa exploración del lenguaje realmente es una invitación a descubrir y como dirías tú, trascender las limitaciones que nos impone el lenguaje, ¿no? Háblanos un poquito sobre esta intervención que tú tuviste, intervención en la librería, cuando fuiste invitado como artista oficial en la Bienal del 2015. Entonces, Sí, básicamente, cuéntanos sobre ese proyecto, porque ese proyecto también es espectacular. eh, Sandra, el 2015 los especialistas del LAN me invitan a a la Bienal, ¿no? Ujú. Ya había tenido la experiencia del Salón de Arte Cubano Contemporáneo, donde lo que mostré fue precisamente la intervención que tú eh, pusiste de la Exergo, ¿no? De la intervención en las marquesinas de los cines. Ujú. Y en una de las reuniones ellos Jorge Fernández, que era el que estaba al frente del Centro Wilfredo Lan en ese momento, y, y estaba frente al equipo de curadores, ¿no? En varias conversaciones que tuvimos, él me habló de la idea de que la Bienal
sucediera en los espacios públicos. Una experiencia que ya se había iniciado con la Bienal anterior, en la que él había estado vinculado. Y recuerdo que me habló de la obra de los carpinteros, La Conga hacia atrás. Es una obra que a mí me encanta, ¿no? Sí, Y, es y bellísima. era, y era un poco la experiencia que él quería potenciar con, con esa Bienal, ¿no? Que fue la Bienal siguiente, la del 2015. Entonces, él estaba como muy interesado en que los artistas que estaban invitados a la Bienal trabajaran en el espacio público. Y nada, yo quería como, ya que él me estaba dando esa posibilidad, eh, tenía un proyecto de intervención en una librería y era como perfecto, ¿no? Esa unión, porque él me estaba dando la posibilidad de trabajar en alguna de las librerías que estaba asociada a, a la Habana Vieja o así, ¿no? Y entonces surgió esta intervención en la librería. ¿Qué tiene? O sea, yo tenía claro desde un inicio que no quería usar la librería como espacio para mostrar mi trabajo. Entonces, lo que básicamente, la lógica que empecé a utilizar a la hora de intervenir la librería fue trabajar yo como una especie de gestor o curador y a partir de eso armar toda la intervención. Recuerdo que invité a Elvia a curar la parte central que era básicamente de libros de artistas, intervenidos por artistas o libros objetos. Y esa curaduría que ella hizo se llamó Libros sin Dominio y era parte central de la intervención en la librería, ¿no? Donde tú entrabas a la librería y te encontrabas esos libros, eran libros pero eran objetos, o sea, eran libros intervenidos por artistas, eran libros y eran obras de arte, ¿no? Paralelo a eso, por ejemplo, también me interesaba mucho la experiencia que había iniciado ya el artista mexicano Damián Ortega con un pequeño sello editorial que se llama Alias. Y entonces aproveché y lo invité y él estuvo de acuerdo y me mandó todas las publicaciones y se presentaron ahí en la librería, ¿no? Paralelo a eso también había una selección de carteles de gráfica generado en los 70 en Cuba. Era como una muestra que tú podías ver en la misma librería de diseñadores y artistas que trabajaron con portadas de libros y con carteles relacionados con estos editoriales cubanas importantes. Que tiene un pequeño proyecto editorial que se llama Torre de Letras, donde es como una especie de cooperativa entre los propios escritores que traducen los textos y ellos se gestionan la literatura que leen, de alguna manera. Es como un sello de autogestión literaria y de promoción de autores que ellos quieren leer, ¿no? Ya. Y luego se hicieron también un grupo de conferencias donde invité a especialistas, ¿no? Editores, coleccionistas de libros, restauradores también de papel y de libros. Y era un poco mirar el fenómeno del libro o del espacio también literario desde diferentes aristas, ¿no? Luego también invité a Caridad Blanco, que ha estudiado mucho la obra de Chavo, y ella presentó un libro que se llama El humor otro, y hizo todo un texto teórico sobre sobre el degustar de esa publicación, ¿no? Que fue muy polémica en los años 60 y luego, en fin, todo el devenir. Y esos son parte de la eran elementos
que formaban parte de la intervención. Wow. Muy interesante, es casi que de ahí fue como la génesis para que tú después empezaras tu propia editorial, ¿no? Sí, Entiendo que tienes exacto. una editorial independiente que se llama Ediciones. Entonces mi siguiente pregunta es, en un Ediciones, contexto como, ediciones dime, asterisco. Ediciones asterisco. ediciones, ok, Asterisco. asterisco, ediciones asterisco, listo. Entonces, por ejemplo, en un contexto como el cubano, ¿es permitida la publicación y la distribución de ediciones autogestionadas? A ver, ya en el proyecto de intervención en la librería se había mostrado también como parte de la propia intervención P350, Ujú, este proyecto editorial que veníamos haciendo Omar Pérez y yo. También como parte del trabajo de la librería, de la intervención, se mostraron una serie de marcadores de texto realizados por poetas que trabajan la poesía visual. ujú. Entonces esos marcadores de texto se regalaban en la librería a las personas que compraban un libro. Podían llevarse un marcador, ¿no? Eh, pero Sí, eran marcadores con poemas visuales de... sí. Porque yo sentía que de alguna manera el espacio de generar un sello editorial eh, pequeño, con pocas tiradas, con que fuera autogestionado, para rescatar un grupo de publicaciones cubanas o experiencias o ideas o propuestas que tienen artistas que no sabían cómo canalizarla o no existe una forma de canalizarla porque, Ujú, o sea, las editoriales formales que nosotros tenemos eh, o que el Estado tiene, no, o sea, no trabajan con este tipo de proyectos porque por lo general tiene que ser la responsabilidad de cuidar la edición, debe correr a cargo de alguien, no son cosas masivas. ujú. Eh, me, me, como que me interesaba trabajar en ese espacio, ¿no? Ya una vez explorado el tema del sistema editorial y de la experiencia editorial en Cuba con el proyecto de P350, que fue bien interesante por la lógica que tenía. Eh, Ujú. yo tenía claro que este tipo de proyecto que incluye el material que estás presentando, la producción física, o sea, la construcción y la impresión del material y la distribución tenían que estar unidas, ¿no? Como parte del mismo proceso. En sí mismo exige bastante cada una de estas, pero a la misma vez era un reto y me interesaba, ¿no? O sea, sí que no me interesa lo que siempre ha sido una traba en el contexto cubano, que es el tema del ICBN, ¿no? Que se presta mucho para la, para la censura o para limitar la circulación de este tipo de materiales, ¿no? Porque básicamente Mm, son este tipo de materiales que funcionan con tiradas cortas, tú sabes cómo fácil a quién se lo puedes dar, cómo lo puedes distribuir. Nosotros tenemos como artistas la experiencia también de cuando tú tienes una publicación de tu trabajo, tú se la das a alguien que la va a valorar o la regalas, ¿no? Y sí. entonces, como no es un proyecto que está pensado desde una lógica económica para generar una entrada económica, pues yo lo que hago es que cuando tengo dinero y puedo, pues financio este tipo de publicación y luego Ujú. las regalo, ¿no? O sea, no es un proyecto que está pensado desde una lógica económica. Y hago tiradas entre 50 y 200 ejemplares, ¿no? Ujú. Lo mismo hemos publicado, por ejemplo, Las Proclamas, que era un proyecto de Ezequiel Suárez, que
con Ezequiel tengo muy buena amistad y él tenía ese proyecto de las proclamas que a mí me encantaba y lo que hicimos fue pensar con un diseñador que era la mejor manera de presentarlo como publicación, ¿no? Sí. A la misma vez me involucré con, por ejemplo, Caridad Blanco, que ha investigado así la obra de Chago y era un vínculo que venía ya del trabajo con la librería. Ella me propuso rescatar la historieta de Salomón, que es un personaje que creó Chago y que fue motivo de censura luego cuando en los 60 con la revista Lunes de Revolución. Y fueron rescatadas muchas de estas viñetas que Chago siguió haciendo de Salomón posterior a la propia censura de la revista Lunes de Revolución, ¿no? Semanario Cultural de Lunes. Y ha sido un trabajo en progreso porque después rescatamos también una publicación que hizo José Ángel Toirac, el artista cubano, ¿no? En los años 90, 94, que también fue problemática en su momento, ¿no? Y entonces hicimos una reedición de 200 ejemplares. Y este tipo de trabajo exige, pues, un diálogo, una negociación también, un abrirte a otras experiencias, ¿no? Y eso me interesa porque el trabajo de nosotros los artistas es bastante en solitario, ¿no? Tu trabajo en el estudio. Y me gusta también, pues, alternar, ¿no? Con este tipo de propuestas que tienen otra lógica completamente distinta, que establece diálogo y sí, o sea, es como enfrentar enfrentar un poco el reto y entender la lógica del espacio editorial como un espacio de activismo cultural también, ¿no? Porque estás priorizando ahí un tipo de visión, estás rescatando también un grupo de materiales o presentándolo, ¿no? Y nada, al final, como qué es lo que está detrás de todo, y es algo que me interesa, es entender el, que eso fue algo que exploramos también con P350, entender el espacio editorial como una especie de performance, ¿no? Sí. O de arquitectura de relaciones, porque en las propias presentaciones de las publicaciones estableces diálogo, conversación, es abrir espacios de conversación también, Sí. que aquí en Cuba es súper necesario. O sea, es súper necesario sumar y dialogar. Wow. Creo que es importante. Es importante. Pues me parece increíble por un lado que gracias a tu editorial pues lo que haces es este activismo cultural. Sin embargo, también me sorprende mucho el hecho que este proyecto esté totalmente alejado de un modelo mercantilista, pues en busca de una comunicación artística. ¿Tú sientes que ha valido la pena? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Yo tengo también claro que es un proyecto a pequeña escala, A ¿sabes? pequeña escala, sí, 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 es como muy micro, ¿no? sí. Tanto los intereses de las cosas que publicamos, porque casi siempre son géneros menores, ¿no? Poesía visual o textos escritos por artistas o manifiestos, no sé. Ese tipo de escritura que no encaja, ¿no? En un perfil determinado, como puede ser, por ejemplo, el cuento, o puede ser la narrativa, o puede ser este tipo de, de propuesta es como minoritaria, ¿no? Y es casi que para un sector específico, que es la comunidad artística o intelectual o literaria, o si se quiere. Y por eso también te da la posibilidad de que, aunque sean tiradas cortas, tú sabes, o sea, conociendo un poco el campo cultural y el contexto, ¿sabes? Aquí le vas a entregar las publicaciones, ¿no? O Sí. más o menos tienes una idea, ¿no?
Sí, Pues es a más, mí me parece, sí mismo es más una experiencia de relación, de vínculo, de comunicación, de visibilidad también de este tipo de ujú, materiales, eh, que una experiencia, o sea, que un espacio de comercialización, ¿no? sí, no, y es muy interesante porque al final del día tiene mucho más valor esa conversación artística que estableces gracias a las publicaciones, que en lo que nosotros en nuestro mundo que estamos tan acostumbrados a que si no hay una ganancia monetaria, pues uno no necesariamente valora las cosas, ¿no? Sobre todo cuando pues hay un esfuerzo en la impresión, en la distribución, en dar las cosas a conocer. Entonces, bueno, realmente te definimos no solo como contracorriente, sino además activista cultural. Bueno, Bueno, entonces sí, dime. no, sí, que también las definiciones a veces son complicadas. Ok, entonces, sin definir, sin definirte. Vale, entonces sigamos con la siguiente. Visitando tu taller en La Habana, he encontrado varias veces pues tu fascinante mundo. Hay muchas libretas por ahí, libretas o cuadernos de apuntes, e incluso en una residencia artística que tuviste en Suiza, pues en el video de esta residencia en Basilea, Suiza, pues sales tú con tus libreticas. ¿Qué papel juegan estas libretas en tu proceso de elaboración de una obra? Eh, sí, básicamente me gusta y es parte de ha sido parte de mi formación, ¿no? Ujú, Siempre estar con un cuaderno, anotando las ideas, eh, escribiendo también algunos textos, reescribiendo cosas que me gustan y es como una especie de mapa, ¿no? sí, Conceptual a partir del cual te orientas, ¿no? O logras captar instantes así de pensamiento, de imágenes. sí. Y, y sí que es muy importante dentro de mi proceso creativo, ¿no? Muchas veces las imágenes nacen a partir de anotaciones de texto y Ujú, viceversa, ¿no? Luego una sí. imagen lleva a un texto y sí, sí. Sí, aquí por ejemplo les pongo un ejemplo de este dibujo. Lo que pasa es que no se alcanza a ver, pero aquí estaban como los anillitos que quedan de la libreta o del cuaderno donde hiciste este dibujo. Entonces eso también me parece increíble porque generalmente pues no necesariamente los dibujos que se hacen en una libreta son los que salen a hacer obras de arte, ¿no? Porque en principio son bocetos, pero a mí me encanta el concepto de que el boceto en sí es la obra. Em, Y bueno, por ahí viene mucho la idea y la relación de del arte conceptual, ¿no? Ujú, O sea, porque hay en mi trabajo también y estos cuadernos de apunte o cuadernos donde anoto las ideas o eh, muchas veces se convierten como una especie de archivo, ¿no? De proceso al cual ujú, uno vuelve y vuelve y funcionan al final esas anotaciones que van quedando, funcionan también como partitura, ¿no? Como el caso de un músico que tiene una partitura y vuelve sobre ella y a veces improvisa pues algo, ¿no? Como en el caso del jazz o me interesa es eso, ¿no? Esa experiencia. ujú. Qué Luego ya lindo. el trabajo de realización y de producción de la obra es como posterior, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos en qué estás trabajando en el momento y qué viene a futuro. Eh, ahora mismo estoy en varias cosas, así como varias cosas en las que estoy trabajando ya.
Eh, ha sido un año, vaya, difícil, así, Sí, muy difícil. sí. A la misma vez he tratado de aprovechar lo más que he podido, eh, porque he tenido bastante tiempo para dibujar, para leer, pero mucho tiempo también para uno mismo, ¿no? Para estar con uno Ujú. mismo. Y eso ha sido bueno, ¿no? Y eso ha sido también ha servido como posibilidad para generar nuevas cosas. Estoy trabajando en un proyecto que me tiene así como bastante enamorado, ¿no? Conectado, que es con a partir de la novela de Dulce María Loiná, que se llama Ujú. Jardín. Y entonces estuve trabajando ya en la casa donde ella escribió la novela y estuve trabajando ahí en el espacio del jardín ya, donde hicimos unas siembras de plantas que están referenciadas por ella en su Sí. novela y estoy trabajando con unos arquitectos eh, de un estudio que se llama Infra Estudios, muy bueno, Ujú. y estamos pensando la idea de jardín y es un proyecto de intervención en, en ese espacio. O sea, Ujú. no voy a comentar mucho porque todavía es un trabajo en proceso que tomará 1 o 2 años, Sí. pero bueno, estoy trabajando ahí con... Bueno, qué interesante. Entonces, terminemos con la última pregunta. ¿Por qué te definen como un artista postconceptual? No sé, ya te dije que no me gustan mucho las Las definiciones. definiciones. Sí, Lezama Lima decía que definir es cenizar. Ujú. O sea, ¿Definir es qué? cenizar. Es Ah, como... cenizar. Ok. Sí, sí. Eh, siempre trato y en mi trabajo está como la idea de huir, ¿no? De una fórmula, de un estilo, tratar de construir y abrir un camino, una nueva posibilidad. Y me aburre mucho también trabajar solo en un medio, en un tipo de obra específica. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, un proyecto como este, como el de Luisa María, que lleva mucha gestión o mucho trabajo así, de, me gusta pues alternar y dibujar o hacer una acuarela o porque me genera también mucha... Entonces me gusta eh, mezclar, ¿no? Ujú. Y crear como relaciones entre formas de trabajar y medios. Eh, Sí, eso es algo muy, muy interesante porque revisando imágenes de tus piezas, pues son muy distintos tus medios. En este caso son tapas de libros para hacer otro libro. exacto. Eh, Con relación, por ejemplo, básicamente creo que todo el arte hecho después de los 60 y después del conceptualismo ujú. como movimiento, eh, todo el arte es prácticamente conceptual, o sea, la pintura misma que se hace después de, de los 60, Ujú. aunque sea pintura, es conceptual, o sea, Sí. en casi todo es muy difícil deslindar el arte que se hace hoy y- de lo conceptual. Y no es Ujú. precisamente que se refiera a lo conceptual únicamente ligado al conceptualismo como movimiento Ujú. que corresponde a un periodo histórico específico, ¿no? O a un grupo de artistas también específico, que tiene una lógica también muy marcada, ¿no? Eh, Sí. no sé, Bueno, no, porque pues revisando tus obras, por ejemplo, en algo tan sencillo como usar unos lápices y tajarlos de cierta manera y acompañados de un texto, pues ahí tenemos un poema. O sea, es impresionante la recursividad que hay en tu obra, pues la poesía en sí, que por eso soy fan de tu obra, o incluso en este dibujo eh, tan,
tan sencillo y a la vez tan hermoso, porque dice las hormigas no usan paraguas. Exacto. Entonces, A mí, por es un poco ejemplo, esa... me interesa mucho la tradición del conceptualismo, la tradición del conceptualismo en América Latina, ¿no? Que tiene Ujú, vertientes políticas y vertientes poéticas, ¿no? Pienso, sí, por ujú, ejemplo, en artistas como Pablo Bruschi de Brasil o como Sildo Meireles, ¿no? Eh, sí, que rompen con la tradición del conceptualismo Liliana Porte, ¿no? El conceptualismo ujú, más ortodoxo. eh, Latinoamérica tiene como una manera distinta de entrarle a la propia tradición del conceptualismo, ¿no? sí, Artistas como más contemporáneos como Gabriel Orozco o Francis Halley, Jorge Maki, ¿no? Me interesa sí, ujú, la experiencia que tienen con, con lo que se entiende hoy por conceptual, que ujú, no tiene que ver con el conceptualismo clásico, ¿no? sí, De Joseph Kosuth, de Lawrence Weiner o otros artistas, ¿no? Que son más clásicos en su ujú, propuesta, en su manera de presentar su trabajo. Esto viene siendo una experiencia, o sea, yo lo entiendo más, mi trabajo lo entiendo más desde una experiencia de contaminación, ¿no? De, ujú, de la poesía, del minimalismo también, del trabajo con el texto y con la imagen, sí, desde sí, diferentes lógicas, ¿no? sí. Incluso aquí tenemos un caligrama que es bellísimo y es sencillísimo, es el sol y yo. Es una cosa muy, muy precioso todo tu trabajo. No sé si para las personas que nos están siguiendo, si alguien tiene alguna pregunta, nos la puede enviar por los comentarios. No sé si que ya nos aproximamos al final de la charla. Eh, Acá tenemos otra pieza de los caligramas que es caballo. Eh, Oye, sí, que sí, he visto algunos amigos ahí sí, hay varios que han amigos. comentado y nada, está bonito eso. Sí. Bueno, Jornel, pues qué gusto conversar contigo. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Acá pues estamos muy, muy emocionados de que seas parte de nuestro proyecto de arte. Para las personas que estén interesadas, pues tenemos obras de Jornel aquí en Bogotá y para los que están en Estados Unidos tenemos en Miami. Entonces, cualquier duda, inquietud, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a la última charla del año, que será la semana que viene. Estaremos conversando con la historiadora del arte Ana Lucía Arbeláez. Bueno, Jonel, muchísimas gracias y ojalá nos podamos ver en un futuro muy cercano, porque realmente que la Habana hace mucha falta. Oye, gracias, Sandra. Y bueno, nada, eres bienvenida siempre. Sí, sí, seguro, eso sí es parada obligada cada vez que yo voy a La Habana es tu taller. Entonces, ojalá nos podamos ver muy pronto. Dale, ojalá sea. Bueno, gracias, Jonel. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Y buenas noches. Gracias. Bueno.